Para iniciar. Bien. Entonces, la unidad 3 se titula El sistema monetario y la teoría de la inflación. La teoría de la inflación ya la analizamos en el tema anterior, en la unidad 3, perdón, en la unidad 2. Vamos a hacer algunas referencias aquí, más no los cálculos, porque ya los cálculos ya los hicimos. Vamos a analizar cómo se comporta la inflación y cómo afecta a la economía. Entonces, en este sistema monetario y teoría de la inflación de la unidad 3, vamos a ver los siguientes aspectos. El contenido, dinero y funciones y tipos, cómo crean dinero los bancos, Banco Central y oferta monetaria, política monetaria, tipos e instrumentos, demanda de dinero y sus determinantes, mercado de dinero y sus tipos, inflación, concepto y medición, teorías explicativas de la inflación, políticas antiinflacionarias. Entonces, ese es el contenido del tema número 3 o la unidad número 3. Comenzamos con el análisis del sistema monetario y la teoría de la inflación. Aquí vemos a esta chica, ¿verdad? Pensando en que va a gastar esos pesos mexicanos, ¿verdad? Y sin embargo, no visualiza cómo puede impactar negativamente la inflación. Ella lo que piensa es en gastar. Entonces, en base a ese dinero, podemos conceptualizar que el dinero es todo objeto que tenga aceptación general de pago de bienes, servicios recibidos, deudas contraídas y en términos del cual puede expresar el valor de todos los demás bienes, según el economista Massa Zavala y Demetrio González. Ambos economistas sostienen que el dinero es cualquier objeto que pueda ser negociable, cambiable y confiable dentro de una sociedad. Por ejemplo, una piedra podría ser un dinero siempre y cuando la sociedad lo acepte como tal. Un diamante puede ser dinero siempre y cuando la sociedad lo acepte como tal. Entonces el dinero no necesariamente tiene que ser billetes y monedas, sino cualquier instrumento que tenga aceptación general, que tenga confianza por parte del público presente o del público de esa nación. Es algo más ampliamente utilizado para realizar pagos y contabilizar créditos y débitos, según David Young, economista premio Nobel de 1994. Es la cantidad de activos que pueden utilizarse fácilmente para transacciones, según Mankin Maslow, también economista norteamericano muy reconocido en la política monetaria de ese país, donde establece que siempre y cuando se realicen transacciones, el medio de intercambio va a ser el dinero en cualquiera de sus aceptaciones. Y otro concepto de dinero, como cualquier medio de pago generalmente aceptado y que además sirve como unidad de cuenta y depósito de valor. Cuando hablamos de unidad de cuenta es que el dinero se puede desintegrar. Por ejemplo, hay monedas de diferentes valores y hay billetes de diferentes valores. A eso se refiere la unidad de cuenta. Y el depósito de valor por el grado de confianza que sobre él depositan tanto sus aceptantes como quienes entregan el dinero. Es decir, en ese mercado de transferencia monetaria, el dinero genera depósito de valor y pierde valor a medida que la inflación lo va deteriorando, va afectando. Por esa razón, muchas veces vemos que cuando los billetes están muy deteriorados, eso es un indicio de que la inflación es acelerada, porque el billete pasa de mano en mano con mucha rapidez y es lo que los economistas llamamos teoría cuantitativa del dinero o velocidad de circulación del dinero. Vamos a ver quiénes están intentando entrar. Un segundito. Bien. Entonces, a usted le queda como tarea investigar la historia del dinero, cómo surge el dinero en la economía mundial. Entonces, como vemos aquí, en conclusión podemos determinar que el dinero es cualquier medio de pago, de transacción que sea aceptado por la sociedad y que permita las transferencias de compra y de bienes y servicios, siempre y cuando el gobierno así lo determine a través de sus leyes bancarias y monetarias. En el caso ecuatoriano, a través de la ley del Banco Central de Ecuador y, por supuesto, a través de la superintendencia bancaria. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones del dinero. Primero, facilita el intercambio general de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque su versatilidad lo hace común como medio de pago y que tiene el respaldo de los gobiernos, por supuesto, el respaldo que le da
el sistema financiero de cualquier gobierno a través del Banco Central de ese gobierno facilita y respalda que el dinero pueda ser medio de pago, medio de cuenta y medio de cambio. Como medida de valor, porque cada billete, cada moneda tiene un valor específico, el cual puede ser cuantificable, medible, comparable a través de la adquisición y la venta de bienes y servicios. Constituye una reserva de valor siempre y cuando no esté impactada por la inflación. Es decir, puede guardarse para uso futuro. Yo puedo guardar $1 para uso futuro, ¿ok? Y no va a perder valor porque la inflación no ha aumentado. Ahora, en caso contrario, en algunos países donde la inflación es tan elevada, el dinero pierde valor y no vale la pena guardarlo ni ahorrarlo, sino invertirlo en adquisición de bienes durables. Por ello, es un medio de acumulación de riqueza, tales como las piedras preciosas, perdón, los cuadros, el arte, la joya, y lo cual en periodos de crecimiento económico de precios es importante mantener el medio de cambio y la reserva de valor. Como patrón monetario, porque permite la regulación y control dentro de las economías mundiales. Eso hacen referencia a que el caso del dólar, el dólar es quien controla mundialmente la economía, unido por supuesto a una gran fuerza, a una gran moneda de gran valor que es el euro y el yen japonés. Estas tres monedas hacen un control de las economías mundiales y sobre ellas gravitan y dependen las otras monedas de otros países. Y finalmente, producto del ordenamiento jurídico de un país respecto a un aspecto legal y funcional. Quiere decir que a través de la ley del Banco Central de ese país hay una regulación o ordenamiento jurídico en el cual se constituye la ley de cada emisión de billetes y cada acuñación de monedas cuando así lo establece la nación. En el caso ecuatoriano no sucede lo mismo porque a través del señoriaje, ¿verdad? Ecuador tiene una moneda que es prestada, que es la moneda norteamericana y por el uso y el alquiler de la moneda norteamericana, Ecuador paga un arbitraje, también se le llama señoriaje, o sea, paga como un alquiler de 0,0005 centavos de dólar al gobierno norteamericano por el uso de su moneda. Igualmente lo hace Salvador y lo hace Panamá. Estos tres países latinoamericanos trabajan con la moneda norteamericana, por eso es que la estabilidad económica en estos países es muy elevada. Son economías muy costosas porque tienen que pagar el alquiler a la Reserva Federal Norteamericana. Sin embargo, gracias al dólar, estas economías se han estabilizado y la inflación crece, pero crece en un sentido imperceptible del 0,03% del PIB cada año en forma sistemática, pero no se siente tanto la inflación cuando se compran artículos aislados. Ahora, si yo hago un gran mercado, por supuesto, sí voy a sentir la inflación, pero sin embargo es perceptible tomando como referencia, en el caso de Ecuador, que el sueldo todavía es alto, el sueldo mínimo es alto en referencia a otras economías latinoamericanas, cuando el sueldo mínimo son máximo 250, $290. Aún en Ecuador se mantiene todavía en $400. ¿Dudas, preguntas con respecto a las funciones del dinero? Continúo. Existen diferentes tipos de dinero a través de la historia. Esos tipos de dinero han permitido una evolución histórica en el tiempo de manera consecutiva. Por esa razón, podemos establecer el dinero mercancía. ¿Qué es el dinero mercancía? Existe una amplia gama de mercancías que son aceptadas en los intercambios, tales como ganado, tabaco, cigarrillo, lingotes de metales, cereales, sal y semillas y conchas marinas. Antiguamente, eh, los consumidores, para poder obtener los bienes y servicios, intercambiaban este tipo de bienes, como les decía anteriormente, ganado, tabaco, cigarrillo, lingotes en metales, cereales, incluso hasta conchas de marina. La concha de marina, sobre todo para aquellos países que tienen una costa extensiva, era un mecanismo de pagar esos bienes y servicios. Otro tipo de dinero es el dinero signo o valor intrínseco. Este dinero tiene que ver con aquella, digamos, aquella forma que representa un valor que no tiene como mercancía. Son ejemplos de este tipo de dinero la moneda fraccionada. Por ejemplo, un dólar puede dividirse en 50 centavos, puede dividirse en monedas de 25 centavos, moneda de 10 centavos, moneda de 5 centavos. Y también toda moneda en papel, billetes de cualquier banco
o cualquier instrumento que sirva de referencia para hacer cambio. Quiere decir que ese dinero signo o sin valor intrínseco lo va a dar la modalidad de billetes de diferentes cambios y monedas de diferentes cambios también. En el caso del dinero bancario, podemos establecer que son depósitos disponibles por medio de cheques, o sea, el cambio de cheques por dinero, y algunos consideran aquí los cheques de viajero y la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Quiere decir que estos instrumentos bancarios, la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito también son instrumentos, perdón, dinero bancario, porque es de fácil aceptación y hay confianza en quien la tiene o quien posee esta tarjeta, porque se presume que tenga una cuenta de ahorro o una cuenta de corriente en el banco. Y finalmente, el dinero metálico o de valor intrínseco. Este dinero está constituido solamente por monedas, monedas de amplio contenido metálico, ya sea oro, plata o bronce. Antiguamente, los países fabricaban este tipo de dinero y por supuesto el oro era la moneda que tenía más valor. Le seguía la moneda de plata y finalmente las monedas de cobre. Entonces la riqueza de una empresa, la riqueza de un individuo se determinaba de acuerdo a el dinero en cuanto al metal que tuviese. Es decir, si yo tenía más monedas de oro, por supuesto era más rico. Si tenía monedas de cobre, era no tan rico como el que tuviese las monedas de oro. Entonces, esto a través de la historia, estos han sido los cuatro principales tipos de dinero aceptados en la evolución económica. ¿Dudas, preguntas? Y eso de los metales, lo que es oro, todo eso va en lo que es el dinero metálico. Sí, dinero metálico. Los metales han fungido como especie para fabricar, perdón, para acuñar, se llama acuñación de moneda, no se llama fabricación, para acuñar moneda. Y cada metal representa las monedas de mayor valor, por sobre todo las monedas de oro representan mayor valor que la de plata, y la moneda de plata representa mayor valor que la de cobre. Ujú. Bien, si no hay más preguntas, continúo. ¿Cómo crean dinero los bancos? Bien, aquí tenemos cómo los bancos crean dinero a través de nuevos depósitos, nuevos préstamos y reservas. Quiere decir que si yo deposito en un banco $1,000 y el banco presta a un empresario, a un inversionista $800, le queda como reserva al banco $200. ¿Ok? Y si Petra Pérez deposita $800 y el banco presta $640, le queda al banco de reserva 160. Quiere decir que a medida que hay mayor depósito, el banco te da la capacidad de prestar, de hacer préstamo a una tasa de interés activa, por supuesto, para esa persona a quien le concede el préstamo. Y de esa forma el banco va aumentando sus reservas para poder incrementando la calidad, la cantidad de préstamos y poder pagando a sus ahorristas una tasa mínima del 1% mensual y una tasa máxima del 12% anual. Sin embargo, los bancos, a través de la intermediación financiera, conceden préstamos con tasas hasta el 16, hasta el 18%, hasta el 24% anual. De manera que esa diferenciación, que se llama intermediación financiera, es lo que sostiene la economía del banco. La diferencia entre los depósitos y los préstamos que concede el banco a través de la diferencia de las tasas activas que los bancos cobran a los inversionistas o a los empresarios y las tasas pasivas que conceden a los ahorristas. Finalmente, observamos que a través de la sumatoria de los depósitos de los clientes del banco, la sumatoria serían 5,000 que recibe el banco y presta 4,000, tiene una reserva de $1,000 para poder operar, pagar sueldos, incrementar tecnología e incorporar nuevos servicios en el estatuto, los estatutos bancarios. Aquí lo observamos, la explicación que le acabo de dar. Un préstamo de $1,000, el encaje o tasa de préstamo es el 20%, el depósito inicial de $1,000 generó reservas de $1,000 y nuevos préstamos de 4,000. Eso es lo que genera más dinero bancario. En la medida que el banco presta más, por supuesto generará más dinero bancario. No es que se imprime más billetes, sino que simplemente es una creación de dinero bancario a través de la recepción de los depósitos y la concesión de los créditos que el banco otorga. De allí que quienes intervienen en este proceso, la autoridad monetaria, o sea, el Banco Central de cada país,
el sistema bancario o los bancos comerciales y por supuesto el público, particulares, empresas, incluso hasta el mismo sistema de gobierno. De esta forma, los bancos crean dinero en la medida que tienen sostenibilidad para conceder créditos y recibir depósitos bancarios. Quiere decir que aquellos bancos reconocidos a nivel nacional que tienen mayor afluencia de público, de clientes, tendrán más capacidad de prestar, de conceder créditos. Sin embargo, sus tasas, por supuesto, serán más altas por la alta confianza y alta credibilidad que tiene el público de su depósito en esos bancos. En el caso ecuatoriano, principalmente el Banco Pichincha, creo que el Banco Guayaquil o el Banco del Austro, según las referencias que tengo. ¿Dudas, preguntas de cómo se crea dinero en los bancos? Economista, una consulta. Dígame. De pronto hay un porcentaje para, dependiendo de los depósitos que se les hace, se les quedaría como reserva, Sí, dependiendo del monto. mire, por lo general los bancos pagan el 1% mensual de los depósitos que usted hace. Quiere decir que si usted deposita $1,000 y los retira al año, usted recibe $12 por cada mil que depositó. Es decir, el 1% mensual, el 12% anual. Es la tasa mínima. Ahora, si usted lo coloca a plazo fijo cada 3 meses o cada 6 meses, la tasa se incrementa del 1% al 3% o al 15% o 16% en forma anual. Ahora, cuando hay una sostenibilidad económica, que la inflación no supera a la tasa de interés activa, es decir, no supera a la tasa que los bancos cobran por un préstamo, vale la pena ahorrar. Pero si observamos que la inflación, la tasa de inflación es del 20, del 25%, no vale la pena ahorrar, porque automáticamente va a mermar esa rentabilidad que tiene su dinero en el banco. Es preferible invertirla en bienes durables. Gracias, economista. A su orden. Continuamos. ¿Cuáles son los supuestos simplificadores del proceso de creación del dinero? O sea, ¿de qué forma se sistematiza la creación del dinero a nivel de la economía? Dice, el análisis del proceso de creación de dinero planteado es muy simplista, muy simple, muy sencillo y solo resulta válido bajo una serie de circunstancias. Uno, que los individuos a los que se le concede un préstamo lo vuelvan a depositar íntegramente en un banco. Quiere decir, como usted se le concede un préstamo de $1,000, ¿verdad? Usted no va a recibir los $1,000, usted recibe menos. ¿Por qué? Porque ya el banco automáticamente está cobrando su porcentaje, la garantía de que se le está otorgando la concesión. Quiere decir que si es al 10%, usted no recibiría $1,000 de préstamo, sino que recibe 900. Y automáticamente el banco ya se cobra los intereses por adelantado. Dos, que todos los bancos que intervienen en dicho proceso guarden como reservas una cantidad no mayor que la exigida legalmente. Quiere decir que si Pedro Pérez deposita $1,000, ¿okay? El banco no puede guardar más de $1,000, el banco guardará $600 y prestará 400, o el banco guardará para él $500 y prestará 500. Quiere decir que el banco no puede conceder un préstamo total a el depósito de ahorro que realiza el cliente. Que las personas y las instituciones tomen dinero prestado. O sea, ni las personas que trabajan en el banco, ni los gerentes pueden tomar dinero prestado sin autorización de la superintendencia bancaria. ¿Por qué? Porque es como pagarse y darse el vuelto. Tiene que convertirse en una empresa para poder solicitar ese dinero o pagar o ser un cliente que solicite a través de un flujo de caja o de una concesión de una empresa existente algún crédito. Pero no es como tipo bodega o como tipo tienda que yo voy a agarrar $3,000 y mañana los pago. No, eso es inviolable. Perdón, es violable. Aquí lo observamos. Fíjense cada uno de los clientes que realiza depósitos, ¿verdad? Y el banco, cuando recibe esos depósitos, hace su reserva automáticamente. Quiere decir que en este caso, el cliente A deposita $1,000, el banco se reserva 100 y presta solamente 900. ¿Cuánto es el dinero creado? Los 900 que prestó. Así sucesivamente, el cliente B, ¿verdad? Deposita $900, el banco se reserva 90 y presta 810. Entonces vamos sumando el dinero creado del cliente A más el dinero creado del cliente B y ya el dinero
sería 1.710. De esa forma, en la medida de que cada cliente va depositando dinero y el banco va haciendo sus reservas, tendrá la capacidad de prestarlo, pero por un monto menor al que recibió como depósito. Quiere decir que al final los depósitos de los clientes totalizan $10.000, el banco se reserva $1.000, ¿verdad? Para contingencia y tiene capacidad de préstamo de $9.000. Y esa capacidad de préstamo es lo que se llama el dinero creado por cada uno de los ahorristas de ese sistema bancario. De esa forma, los bancos crean dinero, pero con dinero del público. Lo que hacen es prestarlo a una tasa de interés mucho mayor, que se llama tasa activa, y tener su reserva para alguna contingencia, crecimiento bancario, pago de sueldos y salarios, mejora de tecnología y mejora de servicios a sus clientes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Okay. Este es un video que van a ver cuando vean la clase. Se llama Historia del Dinero y es parte de la investigación que deben hacer. Aquí no lo van a oír. Vamos a ver si se oye, pero no creo que se oiga. Si no se oye, me dicen, igualito está en la clase. No se No escucha sé, bien. No se- Ok, no se escucha, ¿verdad? Bien, no importa. Yo se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp, igualito está en la clase. ¿Hay dudas con respecto a esta temática? ¿Alguna pregunta? Este es otro video. No, aquí. Este es otro video que también lo van a ver, que es qué forma de dinero existe, aunque ya la analizamos, pero hay otra forma de dinero. Es otro video también que les voy a enviar. Este es otro video, dice, el dinero en sí mismo solo sirve para intercambiar. Son varios videos que van a sustentar su aprendizaje en referencia. Bien. Deben leer lo siguiente, aunque esta es una actividad de la unidad. Entonces van a leer de la bibliografía de la unidad del libro Principio de Macroeconomía de Francisco Mochón, van a leer el capítulo 3, que se refiere a las funciones del dinero. Van a responder las preguntas de la página 60 y van a realizar ejercicios de creación del dinero y aplicaciones de esa página 60. Entonces, esta es una actividad que deben hacerla. Como les decía anteriormente, muchas personas, cuando tienen 0.1, el sistema automáticamente refleja que no entregó la actividad en el momento oportuno. Y si la entrega tarde, por supuesto no puede tener 10, va a tener menos nota. Y si no lo entrega, automáticamente tiene 0.1. Entonces yo los invito a que cumpla con las fechas de entrega. Bien, vamos a ver ahora una segunda diapositiva, continuando con la clase. Vamos a ver la segunda. Seguimos con el sistema monetario y la teoría de la inflación. Ya el contenido ya lo habíamos visto, el dinero, tipo de funciones, cómo crean dinero los bancos. Y esta parte la vimos, vamos a analizar ahora lo que es el Banco Central y la oferta monetaria, la política monetaria, tipos de instrumentos, la demanda de dinero, de qué forma los habitantes de un país demandan dinero y qué factores determinan que las personas y las empresas tengan capacidad de demandar dinero. El mercado de dinero y sus tipos, la inflación, concepto y medición. Y las teorías explicativas de la inflación y las políticas antiinflacionarias. Entonces, ¿qué entienden ustedes por Banco Central? ¿Qué será un Banco Central? ¿Cuál es la función de un Banco Central en cada uno de los países? Controlar el dinero lo que es del Estado. Ajá, Todo el administrar. dinero pasa por ahí, ya sea a veces por Sí, transacciones, exacto. todo eso. Ajá, administrar los dineros de las finanzas públicas o del Estado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro papel tendrá el Banco Central de cada nación?
Yo, economista, digamos que es una institución que pertenece al Estado y que también pues se encarga de controlar los fondos del resto de bancos y la legalidad del dinero. Exacto, muy bien, Sara, y la compañera que intervino antes también. Un banco central tiene como función regir la política monetaria de la nación, controlar las finanzas públicas, evaluar la cantidad de dinero que ingresa y egresa de la nación. Es el administrador de bancos, es quien regula las leyes bancarias de la nación y a través de la política monetaria y la política cambiaria establece la validez del dinero y la cualificación para poder generar más dinero y crear más bancos. Entonces vamos a analizar algunos conceptos del Banco Central. Se dice que un banco central de cualquier país es una entidad autárquica. ¿Por qué autárquica? Porque es autónoma del gobierno. El gobierno, a pesar de que es un organismo gubernamental, él tiene que ser autónomo para regir la política monetaria en tiempos de crisis, en tiempos de auge, en tiempos de bonanza o en tiempos de recesión. De allí que su capital es propiedad automáticamente del Estado. Su aporte bancario es del Estado. Es el banco del Estado y es el banco de bancos. Actúa como agente financiero del Estado, a la vez es un asesor económico del Estado, asesor financiero, monetario y crediticio del Poder Ejecutivo Nacional. Es que orienta la política bancaria dentro de la circunscripción nacional y es quien establece los criterios para poder evaluar financieramente las exportaciones, las importaciones, los otorgamientos de créditos internacionales, así como la solicitud de créditos a los organismos multilaterales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial de Desarrollo. Quiere decir que el Banco Central es el asesor quien orienta a la adquisición o no de los créditos internacionales para desarrollar económicamente a una nación. Mantiene relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía o el Ministerio de Finanzas, pero no está sujeto a sus órdenes, indicaciones o instrucciones. Por eso establece que el Banco Central tiene entidad autárquica o autonómica, porque lo que establece son relaciones de asesoría conjunta con el Ministerio de Finanzas o de Economía, bajo las instrucciones del Poder Ejecutivo que está regido por el presidente y el vicepresidente y su junta de ministros. La misión primaria y fundamental del Banco Central es preservar el valor de la moneda. En el caso de Ecuador, el Banco Central de Ecuador no tiene mucha autonomía con respecto a la moneda. Como ya les decía, es una moneda prestada, una moneda internacional norteamericana, y es el valor de la moneda norteamericana automáticamente lo rige la política monetaria de la Reserva Federal Norteamericana o de Estados Unidos. Ecuador lo que hace es cumplir las atribuciones de poder mantener la estabilidad económica de la nación a través del Producto Interno Bruto, de manera que el dólar no pierda valor dentro del territorio ecuatoriano. ¿Cuáles son las funciones de un banco central? Primero, custodio administrador de las reservas de oro y divisa, no solamente la divisa, sino también la de oro, ya sea oro monetizado en monedas, oro en lingotes establecidos o las reservas de oro que existan en el país a través de los yacimientos o a través de los cerros que contienen oro. Cuando el Banco Central tiene la función de custodio, es el encargado de la custodia y administración de las reservas oficiales externas del país, es decir, centraliza las reservas de oro, divisa y otros activos externos acumulados. Parte de ese oro estará dentro de las arcas del Banco Central y parte estará en bancos internacionales reconocidos, principalmente en Suiza, donde se garantiza la permanencia de estos activos de muchos países del mundo. Los bancos suizos son grandes y excelentes administradores de las reservas en oro de los países latinoamericanos. Como agente financiero del gobierno nacional, y tal carácter realiza operaciones de cobro y de pago por cuenta del gobierno internacional. Es el Banco Central que autoriza el pago de los créditos o de los intereses ante créditos financieros del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial de Desarrollo, Banco Interamericano, y también el autorizado para conceder préstamos internacionales y para hacer donaciones en caso de catástrofes tales como terremotos en algunos países.
También es el encargado de emitir los valores públicos del gobierno nacional y de atender al servicio de la deuda pública nacional. Cuando hablamos de valores públicos es emitir letras del Tesoro y emitir bonos de la deuda pública como respaldo de la garantía financiera de la banca nacional, o principalmente de los bancos del Estado. Es decir, que los bancos del Estado también se rigen por este sistema financiero del gobierno nacional y con el propósito también de cancelar los servicios de deuda, los intereses de deuda pública ante organismos o países con los cuales se tenga crédito. Es responsable de la política monetaria. A través de distintos mecanismos controla la oferta monetaria. ¿Y qué es la oferta monetaria? Aquella cantidad de dinero que las empresas, los bancos y el Estado están en capacidad de otorgar para generar créditos, regulando para ello el comportamiento de los bancos comerciales. Por ejemplo, nosotros, los clientes, ofertamos dinero cuando vamos al banco y realizamos un depósito. Eso es una oferta de dinero. Cuando las empresas ahorran, también es una oferta de dinero. Y cuando el banco, el gobierno también ahorra, es una oferta de dinero. Por lo tanto, puedes comprar y vender en el mercado de valores. Puedes vender valores públicos, tales como letras del Tesoro, acciones gubernamentales de las empresas del Estado, o también letras del Tesoro, divisas y otros activos con fines de regular el mercado monetario. Otra función, como le decía anteriormente, es un banco de bancos. Quiere decir que los bancos pueden acudir a él para corregir situaciones transitorias de liquidez. Por ejemplo, un banco, vamos a suponer el banco Pichincha, que tenga escasez de dinero, puede solicitar un préstamo al Banco Central hasta que pueda recuperarse. Por supuesto, paga una tasa de descuento mayor que la que él paga a los ahorristas. Si el banco paga a los ahorristas un 12% anual, tendrá que pagarle al Banco Central del Ecuador un 20% porque el Banco Central del Ecuador le está prestando dinero para que pueda cumplir equilibradamente con la liquidez. Proveedor de dinero de curso legal es el encargado de la emisión de billetes y la acuñación de monedas que constituyen la circulación monetaria. En el caso del Banco Central de Ecuador no cumple esta función, puesto que las monedas y los billetes automáticamente provienen de la Reserva Norteamericana, Federal Norteamericana. Superintendente de entidades financieras, por supuesto, a través de la superintendencia bancaria. El Banco Central tiene como función supervisar el desenvolvimiento de las entidades financieras, regularlas, controlarlas, auditarlas, autorizarlas a hacer cualquier mecanismo de cambio, ya sea nacional o internacional. Y también el Banco Central puede intervenirlo, suspender o revocar la autorización para funcionar, otorgada para funcionar estas entidades, incluso para cerrarlas y sancionarlas. ¿Por qué? Porque a través de la superintendencia de bancos tiene esa facultad de aperturar nuevos bancos, de cerrar nuevos bancos, de liquidar o fusionar los bancos existentes, siempre y cuando no cumplan con la regulación del Banco Central del Ecuador, en el caso ecuatoriano. Y como ejecutor de la política cambiaria, busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, puesto que el tipo de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía. En el caso ecuatoriano no existe tampoco esta política, porque ya la divisa norteamericana ya tiene su valor internacional. De manera que lo que se le pide a Ecuador es mantener en forma equilibrada y sostenida a niveles mínimos la inflación, incrementando las exportaciones y disminuyendo las importaciones para que se mantenga la reserva de valor del dólar y esto pueda generar mayor empleo, mayor consumo, mayor inversión y por ende un mayor crecimiento económico. De esta forma actúa a través de la política cambiaria en el caso de Ecuador. ¿Dudas, preguntas con respecto a las funciones del Banco Central de cualquier país? Bien. Ahora, ¿qué es la oferta monetaria? Aunque ya se la había mencionado, podemos decir que la oferta monetaria no es más que la emisión de billetes y moneda fraccionaria. ¿Creado por quién? Por el Banco Central. En el caso ecuatoriano lo crea el Banco Central de la Reserva de Estados Unidos. Más todos los depósitos en cuenta corriente, en cuenta de ahorro del cliente, de los clientes del banco, que son creados por la banca comercial. Al unir los billetes y monedas creados por el Banco Central y los depósitos en cuenta corriente y de ahorro creados por la banca comercial, se constituye el primer eslabón de la oferta monetaria que llamamos circulante o M1, ¿verdad?
Es decir, que todas las monedas y billetes que graviten en una economía se le llama circulante monetario o M1. Eso es parte de la oferta monetaria. Por lo tanto, todos los países tienen una estructura de monedas y billetes con denominaciones que se adecúan a las necesidades que tiene el público para sus operaciones de compra y venta. Dicha estructura es conocida como cono monetario. Está constituido por el conjunto de billetes y monedas metálicas de curso legal que circulan en un país y son emitidos por una institución autorizada, en este caso el Banco Central del Ecuador. La participación relativa de cada uno de estos componentes, en el caso de la masa monetaria 1, depende de los factores vinculados con la actividad productiva, que es decir, que a mayor actividad productiva, mayor generación tanto de billetes como de monedas fraccionarias. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué es el cuasidinero? ¿Qué entendemos por cuasidinero? El cuasidinero es todo objeto con valor monetario, ya sea una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, con las cuales puede hacerse transferencia en forma rápida e inmediata a través de la tecnología. Entonces tenemos que el cuasidinero lo denotamos con M2, quiere decir que M2 es igual a M1 más cuasidinero, que está compuesto de cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo. A M2 se le conoce como liquidez monetaria, por lo tanto establecemos que si M1 es el circulante que está compuesto por efectivo más depósitos a la vista, M2 será M1 más depósitos de ahorro más depósitos a plazo, y M3 será igual a M2 más las cédulas hipotecarias. Quiere decir que el cuasidinero está compuesto por M1, M2 y M3. La cuantificación de la oferta monetaria de un país es clave para el control de los precios de la economía, quiere decir que si hay excesiva liquidez, eso va a generar inflación. Y el propósito es mantener confianza en esos billetes, en esas monedas, de manera de garantizar niveles bajos de inflación. Ahora, hacemos la pregunta, ¿cuál de las medidas de oferta monetaria es la más adecuada? ¿M1 o M2? Esa se la dejo a ustedes como tarea para efecto del examen parcial. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Continuamos. ¿Sí puede repetir de nuevo esto, por favor? Por favor. ¿Qué quiere que le repita? Lo de M1 y M2. M1 es la masa monetaria 1, compuesta por billetes y monedas. M2 es la liquidez monetaria. Quiere decir, M2 tiene que ver con, digamos, con la masa monetaria, que es la liquidez, ¿verdad? O sea, el otorgamiento de préstamos por parte de los bancos. Como lo vemos en el esquema anterior, creo que no estuvieron atentos, fíjense. M2 es la masa monetaria, que es el circulante, más los depósitos de ahorro, más los depósitos a plazo. Por lo tanto, M2 lo compone el circulante monetario, más los depósitos de ahorro, depósitos a plazo. Y M3 lo constituye M1 más depósitos de ahorro, más depósitos a plazo, más las cédulas hipotecarias. Es decir que el mayor componente de una economía, ¿dónde está contenido? En M1, porque es la gran cantidad de dinero que circula en la economía en forma de billetes y en forma de monedas. Por esa razón se hace la pregunta, ¿cuál de las medidas de oferta monetaria es la más adecuada? ¿M1 o M2? Por supuesto M1, porque todas las personas, ¿verdad?, tienen en su bolsillo monedas y billetes. No todo el mundo tiene depósitos de ahorro, y yo con depósitos de ahorro no puedo comprar al supermercado. Y con depósitos a plazo fijo tampoco podía comprar al supermercado. Quiere decir que la medida más exacta, más correcta, de poder monetizar la economía en forma inmediata y transparente es M1, que sería la masa monetaria 1, que está compuesta por el efectivo en billetes y monedas. ¿Me di a entender? ¿Me supe explicar? Sí, economista. Economista, muchas Gracias. Ahora vamos a ver qué es la política monetaria. Mucha atención con esta clase.
Todos los países tienen política monetaria. Se establece que la política monetaria es el conjunto de acciones emprendidas por el Banco Central con el propósito de regular monetariamente a través de ella la disponibilidad del uso del dinero y del crédito de cada uno de los sectores de la economía. Quiere decir que a través de la política monetaria se hace uso de cuánto dinero dispone el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Y quien administra estos recursos es el Estado a través de la emisión de billetes y de monedas. Ahora, esta política monetaria tiene dos vertientes o dos tipos. La primera es la expansiva. Vamos a ver cuándo ocurre la política monetaria expansiva. Tiene como característica estimular la inversión y el gasto de la población. Se dice que una política monetaria es expansiva cuando el gobierno necesita crear dinero, necesita poner en circulación más masa monetaria uno, necesita generar empleo y necesita generar crecimiento económico. Sin embargo, tiene como contradicción que cuando hay mucho dinero en la economía, esto puede generar inflación. Utiliza instrumentos monetarios tales como las operaciones de mercado abierto, las tasas de redescuento para aumentar el dinero en circulación. Cuando hablamos de operaciones de mercado abierto es cuando el gobierno necesita dinero para pagar sus deudas, de sueldos y salarios a los empleados públicos o créditos, y emite letras del tesoro, bonos públicos y emite también acciones de las empresas del Estado, con el propósito de captar dinero y poder a funcionar la economía. También puede emitir tasas de redescuento, es decir, otorgarle crédito a los bancos con tasas mucho mayores a las cuales los bancos les cobran a sus clientes. De esa forma también el gobierno tendría dinero fresco para pagar sus deudas. A esto nos referimos con la política monetaria expansiva. Quiere decir que cuando hay más dinero en circulación, ¿verdad? Ocurre la política monetaria expansiva. Ahora, ¿qué nos indica esto? Que si hay más dinero en circulación en forma de cantidad de dinero, los tipos de interés tienen que bajar para que las personas puedan solicitar créditos a nivel bancario. Cuando solicitan crédito a nivel bancario, el empresario puede estimular la economía a través de la creación de empresas, creación de proyectos, mayor compra de bienes y servicios, ya sean importados o deportados. Por lo tanto, eso va a incrementar a la inversión, al consumo y va a generar más empleo. A generar más empleo, por supuesto, ocurre lo que conocemos en la unidad 2, que es la demanda agregada, que es la que incita al crecimiento del consumo. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta política monetaria expansiva cuando hay mucho dinero en circulación? Hay efectos negativos y hay efectos positivos. Los efectos negativos, como se lo decía anteriormente, es que como hay tanto dinero en la economía, eso va a subir los precios y va a generar inflación. Y también va a aumentar las importaciones porque las personas y las empresas, al tener más dinero en sus arcas bancarias, podrán comprar más, ¿verdad? Y otras podrán, por el caso de Ecuador, podrán pasar a haitiales y comprar en Colombia, que los productos son mucho más económicos en términos de pesos. Esos son los efectos negativos de la política monetaria expansiva. Pero ¿cuáles son los efectos positivos? Como hay tanto dinero en la economía, ha crecido el empleo, ha crecido la demanda agregada, por supuesto se va a producir más producción y más empleo. De tal forma que al visualizar el comportamiento de la economía a través de las gráficas, observamos como esta curva con pendiente negativa inclinada hacia la izquierda es la curva de empleo. Y esta curva OM0 y OA1 es la recta, perdón, de la oferta agregada. Por lo tanto, al incrementarse expansivamente más circulación en la economía nacional, ello va a generar un traslado de la oferta monetaria OM0 a la oferta OA1, es decir, se va a incrementar el empleo de L0 a L1. Entonces tiene como efecto positivo más empleo, más producción, pero como efecto negativo un crecimiento sostenido de los precios que se traduce en inflación. Entonces, ese es el comportamiento de la política monetaria expansiva. Cuando la economía está fluctuando en forma efectiva, muy bien, exitosamente, pero tiene la contraindicación de que puede generar inflación. Caso contrario, cuando está en expansión esa inflación, el gobierno tiene que recurrir a la política monetaria restrictiva, es decir, si hay exceso de dinero en circulación que genera inflación, se elevan los precios y puede haber inflación. Por lo tanto, el Banco Central pone en práctica una política monetaria restrictiva, recoger todo ese dinero que gravita en la economía, que produce inflación
de manera que reduzca el exceso de dinero en circulación, usando instrumentos monetarios, que lo analizamos anteriores, pero en sentido inverso, es decir, recoger todas las operaciones de mercado abierto, reducir las tasas de redescuento, de esa forma baja la oferta monetaria, baja la masa monetaria en circulación para evitar que suceda una inflación. ¿Y cómo actúa este mecanismo? De la forma siguiente. Quiere decir que el gobierno, para evitar la inflación o el crecimiento de la inflación, recoge el dinero, hay menos dinero en circulación, por lo tanto, a reducirse la cantidad de dinero, se incrementa el tipo de interés para estimular la economía. Sin embargo, cuando el tipo de interés se estimula y los ahorristas empiezan a ahorrar, se detiene la inversión, disminuye la inversión. Al disminuir la inversión, disminuye el empleo, disminuye el consumo y por ende también disminuye la demanda agregada, que es lo que está ocurriendo prácticamente en algunos países latinoamericanos, porque no hay generación de empleo, porque la inflación está tan elevada que está afectando el sistema económico nacional. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Al igual que la política monetaria expansiva, hay efectos negativos, hay efectos positivos. Los efectos negativos es que hay menos producción, por lo tanto se incrementa el desempleo. Es un efecto negativo para todas las naciones. Y como efecto positivo es que el gobierno a través del Banco Central controla la inflación para que no llegue ni siquiera al 1%, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y también tiene como efecto positivo que aumente las exportaciones. Ya no va a haber tanta importación porque el dinero no está abundando. Al contrario, el dinero está escaseando. Por lo tanto, eso impulsa al microempresario y a los empresarios nacionales a crear producción que satisfaga el mercado interno y también el mercado externo de forma sistemática. Y eso son efectos positivos para toda economía. Entonces, de esa forma, fíjense ustedes cómo la política monetaria, ya sea restrictiva o expansiva, trata de mantener y de preservar el valor del dinero del tiempo, ya sea un dinero prestado, como el caso del dólar, o un dinero que sea acuñado y emitido por el Banco Central de cada nación. ¿Dudas, preguntas acerca de la... Una duda. Dígame. En el momento que usted dice desaparece el dinero, ¿qué quiere decir esto? O sea, que el dinero sale del país. Ya va, un segundito para... No, no, o sea, pero en cuanto a la exportación, ¿me dice usted? En cuanto a la Claro, exportación. entonces el momento que dijo, hace rato dijo una palabra, desaparece el dinero. No es que desaparezca, sino que cuando estamos importando, el dinero escasea, porque el dinero se va a los países donde hay esa producción nacional. Desaparece de esa forma. O sea, hay salida de dinero. A mayor importación, hay salida de dinero. A mayor importación, hay entrada de divisas o entrada de dinero. ¿Ahora sí me entendió? Sí, economista, muchas gracias. Ok, a su orden. Entonces, fíjense, de esa forma actúa la política monetaria restrictiva. Todo lo contrario a la expansiva. Bien, ahora, ¿cómo se comporta la política monetaria? De la siguiente forma, en resumen, cuando hay política monetaria expansiva, aumenta la cantidad de dinero en circulación, disminuye el tipo de interés, aumenta la renta disponible de las personas, aumenta el consumo, aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada y por ende aumentan las tres variables macroeconómicas más importantes de una nación, que es la producción, el empleo y los precios. Cuando hay una política monetaria restrictiva, llamada también contractiva, aumenta el tipo de interés de manera que las personas tengan confianza en el sistema bancario y puedan ahorrar. Eso disminuye la cantidad de dinero en circulación, ya la gente no está gastando tanto porque prefiere ahorrar, pero también eso va a incidir en que disminuye la renta disponible para el consumo de la población. Al disminuir la renta, disminuye el consumo, disminuye la inversión porque el empresario frente a tasas atractivas interbancarias de ahorro, por supuesto va a preferir ahorrar y no invertir. Eso desestimula la inversión, desestimula la demanda agregada y por ende va a bajar la producción, va a disminuir el empleo y va a disminuir los precios. Quiere decir que en épocas expansivas, en época de economía de auge y desarrollo, se utiliza la política monetaria expansiva y en época de crisis, ya en época de restricción, de recesión,
se utiliza la política monetaria restrictiva o contractiva. Entonces, de esa forma, se comporta analíticamente la política monetaria. ¿Dudas, preguntas? Una pregunta, Inge. ¿Y la moneda electrónica, por ejemplo, los bitcoins, dónde entrarían? Los Bitcoin entran en la política cambiaria, porque es la transferencia de una moneda nacional por una moneda internacional. En el caso de Ecuador, no hay una disolución porque la moneda norteamericana tiene el mismo valor del Bitcoin, aunque el Bitcoin, yo como economista no confío en el Bitcoin. A mí como economista me enseñaron a confiar en las monedas de uso cotidiano. Pero el Bitcoin, para manejar el Bitcoin tiene que tener grandes inversiones y muchas veces se pueden perder esas inversiones porque es un dinero ficticio. Pero lo regula la política cambiaria, no la política monetaria, porque el Bitcoin es una moneda a nivel internacional, a nivel mundial. Ya, Inge, gracias. Ajá. Entonces, en conclusión, aquí observamos gráficamente cómo actúa la política monetaria expansiva, pone más dinero en circulación. Aquí vemos que el empleo, ¿okay? La curva de empleo y la tasa de interés se incrementa, es decir, hay más oferta monetaria, hay más dinero en circulación. Y en política monetaria restrictiva, ¿verdad? Es quitar dinero del mercado. Por lo tanto, la curva de oferta monetaria se reduce hacia la izquierda. Hay un descenso de la tasa de la oferta monetaria para mantener el empleo en forma equilibrada. De esta forma gráfica, actúan los tipos de política monetaria expansiva y restrictiva, también llamada contractiva. Bien. ¿Preguntas? Asignaciones de la clase con respecto a la política monetaria. Dice, definir y analizar el comportamiento de los instrumentos financieros, operaciones de mercado abiertos, descuento y encaje legal o bancario, tanto en la política monetaria expansiva y en la política monetaria restrictiva o contractiva. Actividad en pareja en los textos sugeridos en la bibliografía. Ver y analizar y redactar individualmente lo aprendido en los siguientes videos. Entonces, para reforzamiento académico, deben ver estos videos. Deben ver estos videos que están en la plataforma. ¿Ven? Para reforzar el comportamiento de los instrumentos financieros, operaciones de mercado abierto, como le dije anteriormente, es la emisión de letras del tesoro, bonos, acciones para poder obtener dinero del mercado, poder financiar las finanzas públicas de gasto, la tasa de redescuento, que es la tasa de préstamos que el Banco Central realiza a los bancos comerciales para aumentar su liquidez y solvencia, ¿verdad? También llamado encaje legal o encaje, dentro del comportamiento de la política monetaria expansiva y restrictiva. Esta es una actividad en pareja. ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias y a realizar las actividades. Vamos a la tercera. Economista, esa diapositiva sí no sube, ¿no? A la plataforma, Sí, ¿verdad? sí, todo eso se las subo y se las envío, no se preocupen. Bien, vamos a lo que es, ya vimos lo que es la oferta de dinero, la oferta monetaria, cómo actúa la oferta monetaria. Ahora vamos a ver cómo actúa la demanda monetaria. Cuando el público, las empresas y el Estado demandan dinero de los organismos bancarios. Esto por la nariz, mucho frío. Demanda monetaria. ¿Qué es la demanda de dinero? ¿Por qué demandamos dinero? Porque necesitamos dinero para hacer transacciones. Ahora, ¿cuáles son los motivos o los factores que nos permiten demandar dinero? Que fíjense que están las personas buscando dinero, buscando la forma de poder asociarse a una actividad económica. Entonces se dice que la demanda de dinero es el saldo promedio que un individuo debe retener durante un determinado periodo de tiempo, dadas ciertas circunstancias con la finalidad de realizar transacciones durante dicho periodo, reserva de valor. Todas las personas trabajamos, ¿verdad? Pero tenemos que pagar deudas. El dinero sobrante que nos queda en el bolsillo o en el banco, luego de que pagamos las deudas, se llama saldo promedio. ¿Okay? Ese es el dinero que nos queda para comernos un helado, para ir a un parque, para ir a un cine, para sacar a la novia a pasear en tiempos de pandemia, llevarla a un buen restaurante a comer cuy, bueno, que comen cuy, que es una comida costosa, entre otros.
es la proporción de riqueza que los agentes económicos desean mantener en forma de dinero, que es decir, es aquella proporción de liquidez que el consumidor, la empresa y el gobierno desean mantener en forma de dinero líquido, ya sea en su bolsillo o en el banco, para atender cualquier contingencia que se le presente. También es un demanda de dinero. Y también son saldos monetarios que los individuos deciden poseer en un momento dado. Por ejemplo, yo ahorro $600 mensuales en un banco, ese va a ser mi saldo promedio para cualquier contingencia, para mantenerme, para tener dinero a futuro. Quiere decir que la demanda de dinero va a enseñar a los ahorristas a mantener dinero líquido para cualquier emergencia, dado los motivos que ya vamos a analizar. Bien. Ahora, ¿cuáles son los determinantes o motivos? ¿Por qué demandamos dinero? ¿Cuáles son esos factores que nos inciden a demandar dinero, a buscar dinero? El primer motivo es el motivo de transacción, es decir, para realizar compras. El saldo promedio que una persona debe mantener para realizar compras de bienes y servicios es menor a medida que aumenta la frecuencia de los ingresos. Por supuesto, en la medida que me aumentan el sueldo, mis gastos van a ser mayores, mis compras van a ser mayores porque yo necesito mantener mi calidad de vida. Ahora bien, este tipo de demanda se debe a la necesidad de tener un medio de cambio. Cuando aumenta la renta, cuando aumenta el ingreso, también aumenta el valor de los bienes, aumenta la inflación, ¿verdad? Que compramos. Quiere decir, es un efecto directamente proporcional. Cuando el gobierno emite un incremento del sueldo mínimo, automáticamente va a aumentar también los precios de los bienes y servicios. De tal forma que cuando aumenta el índice de precios o la inflación, el dinero demandado para transacciones en términos reales permanece constante porque al aumentar el sueldo, aumenta la inflación y se vuelve el dinero sal y agua. En cambio, aumenta en términos monetarios. Quiere decir que yo puedo tener mucho dinero en mi bolsillo, pero si la inflación está aumentando, ese dinero no va a tener valor. Por eso es importante medir el incremento de la economía, la evolución de la economía, a través de la relación entre precios corrientes y precios constantes. Entonces, es importante mantener esa valorización a precios constantes. Cuando los tipos de interés bancario aumentan, por supuesto, disminuye la demanda de dinero, porque es muy costoso mantener un crédito con tasas de interés demasiado altas. Para aumentar las inversiones, que son más rentables, es preferible mantener mi dinero en inversión que mantenerlo ahorrado cuando la tasa de inflación es muy elevada. ¿Por qué? Porque eso aumenta el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? El costo financiero de mantener un crédito con tasas de interés demasiado altas en épocas inflacionarias. Por esa razón, es preferible no ahorrar, sino comprar bienes duraderos, es decir, maquinarias y equipos que no van a perder valor en el momento, sino a través del tiempo, con una depreciación. Quiere decir que cuando la tasa de interés aumenta, es preferible adquirir bienes duraderos. Y eso se refiere el motivo transacción, para poder comprar bienes y servicios de forma inmediata. ¿Dudas, preguntas con respecto a este motivo? No hay duda, perfecto. Por ejemplo, una familia recibe pagos por $850,000 al principio de cada mes y lo va gastando de manera gradual y uniforme a lo largo del mes. Te da una distribución así. La primera semana recibe los $850,000, la segunda semana del gasto que realiza le queda 637,000, la tercera semana le queda 425,000 y la cuarta semana le queda 211,500, que si lo va gastando gradualmente según sus necesidades. Pero si le pagan 4 veces al mes, es decir, si le pagan semanalmente $212,500 al principio de cada semana, su distribución es mucho más equitativa. Entonces, es preferible que a la familia se le pague en forma semanal de manera de mantener equilibrado su gasto. Eso es lo que condiciona la economía. Dice que el saldo promedio que debe tener para transacciones sería los 212,000 entre 2, serían 106,500. Sería gastar en la semana $106,250. Como se observa, el incremento 4 veces, se incrementó 4 veces la frecuencia de la recepción de pagos,
y se redujo 4 veces el saldo promedio para transacciones, es decir, 425.000, ¿verdad? A 106.250. Quiere decir que en la medida de que nos pagan equilibradamente nuestro sueldo y salario en forma semanal, vamos a ir equilibrando el gasto y no en forma mensual, como en el caso de Ecuador, que se paga mensualmente, es mucho más el impacto al momento de hacer las compras, o sea, es mucho más fuerte para el bolsillo que si nos pagara en forma semanal o en forma quincenal. Hay un mayor equilibrio de la finanza de la familia, incluso de la finanza de las empresas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Está muy fácil el ejercicio. Perfecto. El otro determinante es el motivo precaución. ¿Ok? ¿Por qué ahorramos? Para prevenir cualquier contingencia. El motivo precaución se refiere al ahorro, es decir, tiene que ver con la retención de saldos monetarios para hacer frente a situaciones imprevistas en el futuro, contingencia, enfermedad. Ahorita con el COVID hay que tener mínimo $3.000 en una cuenta bancaria para poder afrontar todos esos medicamentos. Debido a la incertidumbre que el mismo existe de ingresos y gastos, y más en una crisis económica como la que atraviesan todos los países en estos momentos, hay que tener reservas monetarias para afrontar la pandemia. A veces el público mantiene dinero estéril, o sea, lo tiene guardado sin uso, el atesorado bajo un colchón, o busca seguridad manteniéndolo en activos muy líquidos, tales como cuenta de ahorro, aunque sea baja la rentabilidad. Muchas personas prefieren ahorrar con la seguridad bancaria, aunque la tasa de interés sea muy mínima. Entre los determinantes de la demanda de transacción y precaución se considera la renta como el más importante, que es decir, que el motivo de precaución depende del ingreso, ¿ok? Y esta demanda varía directamente con la renta, por lo tanto, a mayores niveles de ingreso, mayor será la cantidad de dinero que se destina a motivos transacción y precaución. Por lo tanto, tiene una relación directamente proporcional. Si aumenta el ingreso, hay más compras. Si aumenta el ingreso, debe haber más ahorro también, por el motivo precaución. En conclusión, decimos que el motivo precaución, ¿verdad? LT, pero que el empleo va a depender del ingreso. LT es empleo. La demanda de dinero, por lo tanto, va a llevarse a cabo para efectos de transacción y precaución. Que es decir, que una persona que genera empleo te da dinero para transacción y para ahorrar, para precaución. Y es el nivel de renta o de ingreso. Por lo tanto, el nivel de renta o ingreso, ¿de quién va a depender? De la demanda de dinero y de la transacción, del motivo de transacción y el motivo precaución. Pero hay otro motivo que no depende del ingreso, sino que depende de la tasa de interés del mercado, es el motivo de especulación. Cuando se especula con una tasa de interés mucho más alta, sea de carácter especulativo en la medida que los particulares puedan elegir entre mantener riqueza en dinero líquido en forma de ahorro o prestarla o posicionarla alternativamente en bonos u otros activos rentables. Muchas personas que tienen dinero excesivo lo prestan y cobran tasas de interés mucho mayores a las que cobra el banco. O también, si me sobra dinero, yo puedo adquirir bonos o puedo adquirir acciones para poder mantener la reserva de dinero en ese tipo de instrumentos bancarios. La desconfianza en el sistema financiero puede aconsejar el mantener dinero líquido. Otro motivo puede ser la esperanza de una evaluación. Quiere decir que muchas personas no mantienen dinero en cuentas de ahorro, sino que prefieren comprar acciones o bonos de manera de poder venderlos en el futuro a precios mucho más elevados. Para evitar la devaluación, la ganancia o pérdida de capital son los aumentos o reducciones del precio de un activo, y quien adquiere el título está especulando. Quien adquiere bonos o acciones a precios bajos, a precios de gallina flaca, y los vende a precios elevados, automáticamente está especulando con una tasa de interés mucho más alta, y la incertidumbre sobre los niveles de interés en el futuro es lo que da origen a la demanda especulativa del dinero. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, observamos aquí cómo se comporta la demanda especulativa. Es una función inversa al tipo de interés, ya que mientras más alto es el tipo de interés, más costoso es mantener dinero en lugar de bonos, y mientras menor sea la cantidad de dinero como activo, se simboliza de la siguiente forma. La demanda especulativa va a depender del tipo de interés, y es decir, que si el tipo de interés aumenta, habrá más demanda especulativa del dinero. Por lo tanto,
aquí observamos que el tipo de interés está aumentando, ¿verdad? Y la demanda de dinero disminuye. A mayor tasa de interés, menor es la demanda de dinero. Y si la tasa de interés disminuye, mayor será la demanda de dinero, como lo vemos en la gráfica. Es decir, que hay una relación inversamente proporcional en el motivo especulación en referencia al tipo de interés y a la demanda de dinero. Si el tipo de interés aumenta, la demanda de dinero será menor. Si el tipo de interés disminuye, la demanda de dinero será mayor. Se comporta totalmente diferente a los motivos precaución y a los motivos transacción. Asignación de clase. Individualmente van a leer de la bibliografía de la aula virtual el texto Principios de Economía de Francisco Mochón. Van a ubicarse en la página 241 y van a responder las preguntas 2, 3, 8, 9 y 10. Van a ver y analizar los siguientes videos y en equipo de 3 integrantes van a realizar un análisis respectivo sobre los motivos de la demanda de dinero. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Bueno, vayan tomando nota de las actividades. Se está acumulando. Perdón, una consulta, economista. Dígame. De lo que acaba de decir usted, eso es de tarea, ¿no? De lo que Todo eso es tarea. Todo eso es tarea. Correcto. Gracias. Bien, a la orden. Continuamos. Vamos a analizar ahora cómo se compone el mercado financiero una vez analizado la demanda de dinero, la oferta de dinero, el sistema monetario y la política monetaria. Luego que analizamos estos elementos, vamos a ver ahora cómo se comporta ese mercado financiero que maneja toda nación. Ahora, ¿qué es el mercado financiero? El mercado financiero, por supuesto, es donde gravita el precio y la tasa de interés a través de los títulos valores. Por lo tanto, las dos variables que motorizan a la economía es la inversión y el ahorro. La inversión por efecto del motivo precaución y la inversión por efecto del motivo de la tasa de interés o del motivo especulación. Antes, podemos plantear que cuando los bancos tienen exceso de ahorro, pueden ofrecerlo y colocarlo en el mercado financiero a cambio de una remuneración expresada en tasa de interés pasiva, es decir, a cambio de que los ahorristas puedan ahorrar con tasa de interés mucho más atractiva que comprarse un bono o comprarse una acción. Ahora, hay empresarios o hay personas que quieren invertir y necesitan tasas de interés elevadas para poder ser motivados y que esa tasa de interés incremente sus ahorros. Por lo tanto, también pueden acudir al mercado financiero a vender bonos o a vender acciones en forma de fondos para obtener o desarrollar su financiación. Por lo tanto, el mercado se convierte en demandante de fondos y oferentes de fondos, siempre y cuando hayan tasa de interés atractiva para ambos agentes económicos. Es decir que los primeros son los oferentes de dinero y los segundos son los demandantes de dinero. En el mercado financiero, la variable de gran importancia es la tasa de interés o la tasa real o también llamada tasa de mercado, que es la tasa que gravita alrededor de los créditos, de los préstamos, y la tasa que gravita los niveles de producción, de empleo, de inversión e incremento de la demanda agregada. Como lo vemos aquí, quiere decir que el sistema financiero va a depender del nivel de ahorro de los ahorristas y del nivel de inversión del empresariado. Por lo tanto, definimos como sistema financiero al conjunto de instituciones financieras intermediarias entre oferentes y demandantes de dinero, los cuales canalizan recursos ociosos y los colocan en aquellos sectores donde requieran. Su existencia facilita la financiación de diversas actividades cumplidas por las familias, las empresas y el Estado. La necesidad de esos intermediarios bancarios o financieros surge porque los costos de financiación son demasiado elevados para poder llegar a hacer transacciones directas. Entonces lo que hacen es buscar un asesor que les reditúe, que les compre o les venda bonos y acciones cuyos valores van a ser mucho mayores que tenerlos ahorrados en un banco
o que invertirlos en un proyecto económico. Economista, yo tengo una pregunta. Hágala, dígame, Saray. Usted menciona que cuando existe un excedente de ahorros, Sí. la entidad financiera busca hacer inversiones o busca también, como mencionó ahí, como incrementar el sistema financiero o participar en Sí. el sistema financiero. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted Sí. cuando menciona el mercado financiero se refiere a la bolsa de valores, tal vez? Eso es correcto, eso es correcto. La bolsa de valores a través del mercado de capitales. La bolsa de valores es el instrumento que rige un mercado de capitales. Por ejemplo, yo soy empresario, yo tengo dinero en excesivo, ¿verdad? Pero no quiero invertir. No quiero invertir en un proyecto económico, o tampoco lo quiero ahorrar. Entonces yo me dirijo a la bolsa de valores y automáticamente puedo negociar, ¿verdad? A través de la compra de acciones o compra de bonos. Compro acciones para incrementar los activos de la empresa o puedo comprar bonos para pagar deudas que tenga la empresa con terceros. Ok, ya, gracias de A su orden, eso es correcto. Gracias, Saray. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes del sistema financiero? Tenemos las instituciones de crédito, tales como los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, la banca múltiple y la compañía de seguros, y como lo dijo Saray, la bolsa de valores. Esos son los componentes del sistema financiero, cada uno con su legislación, y cada inversor determinará cuáles son los aspectos o las ventajas de invertir en cada uno de ellos. Por supuesto, el público en general principalmente acude a los bancos comerciales a depositar sus ahorros en estas entidades. Ahora, aquel público que necesite un crédito habitacional recurrirá a una banca hipotecaria o una banca múltiple, o aquellas personas o empresas que quieran asegurar sus activos, ¿verdad? O su terreno o su empresa recurrirá a una compañía de seguro, y aquellos inversores que tengan dinero excesivo pero no quieran ahorrarlo, no quieran adquirir soluciones habitacionales o no quieran adquirir un seguro, automáticamente se dirigen a la bolsa de valores para comprar o vender bonos y acciones negociables. Ahora bien, ¿cuáles son las características de estos componentes del sistema financiero? Reúne los ahorros de sus clientes, los invierte previo a un análisis cuidadoso de oportunidades de inversión, un abanico de inversión también se le llama. Por eso es importante diversificar la inversión. ¿Por qué? Porque también se diversifica el riesgo. Si yo tengo $100,000, yo no puedo solamente acudir a un banco comercial o acudir a un banco hipotecario o acudir a la bolsa de valores. Yo tengo que diversificar esa inversión repartiendo esos $100,000. Quizás 20,000 los ahorro en un banco comercial, 20,000 los invierto en un banco hipotecario, 20,000 en la banca múltiple, 20,000 en la compañía de seguro y 20,000 en compra de bonos y acciones en la bolsa de valores. Por lo tanto, lo importante es que se diversifique, porque si llega a colapsar el sistema financiero en alguno de estos componentes, al menos tengo la garantía de que no van a ser afectadas mi inversión en los otros componentes. Entonces, lo importante es diversificar el riesgo de manera que el inversionista particular pueda obtener las ganancias expectadas en cada uno de esos componentes. Es decir, transformar los fondos a corto plazo en fondos a largo plazo a través del escalonamiento de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, fecha de vencimiento, ya sea 1 año, a 2 años, a 3 años, dependiendo cómo el asesor financiero se lo sugiera. Y también realizan funciones de seguro y de garantía a sus inversiones. Entonces, esa es la función de un sistema financiero. En el caso de Ecuador, el sistema financiero es muy estable, es uno de los sectores más estables a nivel nacional, dada también la garantía de que se maneja la divisa norteamericana. Ahora bien, vamos a analizar los tipos de mercado financiero. Atendiendo al plazo de vencimiento con el que se emiten los activos, ¿verdad? Ahí está el mercado monetario a corto plazo, cuando los activos financieros o las inversiones se vencen en términos de 1 a 3 años. Y está el mercado de capitales, cuando esas negociaciones se dan entre 3, 5 y 8 años. Entonces, dependiendo cómo el inversionista quiera manejar sus inversiones, puede hacerlo tanto a corto plazo o a mediano plazo o a largo plazo. Y de acuerdo a la origen de los valores negociables,
el inversionista puede negociar en el mercado primario y en el mercado secundario. Me explico. ¿Qué es un mercado primario? Acá hay mercados donde el inversionista automáticamente él mismo busca a los clientes y negocia la compra o venta de bonos y acciones. En un mercado secundario es cuando el inversionista busca un asesor, ¿verdad?, para que le venda esos instrumentos financieros en un mercado secundario, si fuera de la bolsa de valores, o puede negociarlo con inversionistas de otro país o inversionistas de otros sectores. Y también cuando una empresa, ¿verdad?, vende sus bonos y acciones a accionistas de otras empresas, no de la empresa. El accionista puede vender sus acciones a su compañero de empresa, accionista de la empresa, en un mercado primario. Pero también, con autorización de la Junta de Accionistas, puede vender sus acciones fuera de la empresa y eso se le llama mercado secundario, pero previa autorización de la Junta de Accionistas de esa empresa. En función de los sujetos que concurren al mercado, bueno, ahí los mercados financieros directos, en el caso, como les decía anteriormente, cuando el inversionista vende directamente sus acciones o bonos a la junta de accionistas o a los accionistas de la empresa, y con intermediarios cuando el inversionista busca un asesor que le asesore para que invierta sus acciones o bonos en un mercado que sea rentable para la economía de esa nación. Y hay otros mercados, tales como el mercado de valores y el mercado cambiario. En el mercado de valores se trazan todos los instrumentos de valor, bonos, acciones, letras, bonos quirografarios, cédulas hipotecarias. Y el mercado de cambiario es donde se compran y se venden monedas de otros países con un valor mucho más redituable, ya sea para atesoramiento o ya sea para colección del inversionista. Entonces, vamos a analizar cada uno de los preceptos que vimos anteriormente. Dice, atendiendo al plazo de vencimiento con el que se emiten los activos. Hay un mercado monetario donde los activos tienen un plazo de vencimiento inferior a un año, una letra de cambio a 90 días. Se financian necesidades de capital de trabajo y producción para las empresas. Quiere decir que el inversionista que recurre al mercado monetario lo utiliza para conseguir dinero fresco para poder activar su empresa o para iniciar operaciones empresariales. Y en ella, el inversionista puede acudir ya sea a bancos comerciales o a través de mesas de dinero. El mercado de capitales es mucho más amplio, mucho más extenso. Ahí se negocia activos de convencimientos mayores a un año, que será a mediano plazo. Se ofrecen y se demandan fondos para la formación de capital real de la economía cuando son empresas mucho más grandes, que son empresas de sectores primarios, secundarios, terciarios, cuando son empresas transnacionales, multinacionales, internacionales que necesitan gran cantidad de capital para funcionar, y una acción de vencimiento indefinido o un bono de Estado que tiene, por supuesto, una mayor captación de la riqueza de la nación y están garantizados por las reservas de esa nación, por las reservas internacionales de esa nación. Quiere decir que aquel inversionista minoritario puede recurrir a un mercado monetario y los grandes inversionistas pueden recurrir a un mercado de capitales. De acuerdo al origen de los valores negociados están los mercados primarios, como ya se les expliqué. Los activos financieros negociados con una nueva emisión, cuando una empresa X desea financiamiento para algún proyecto o emite acciones y se vende en este mercado primario, ya sea a los mismos accionistas de la empresa, se negocia y se incrementa el valor accionario de la empresa, o cuando la empresa acepta un nuevo inversionista y este inversionista aporta acciones al capital social de esa empresa. En un mercado secundario se negocian valores que han sido adquiridos por otros. Por ejemplo, el señor Ruiz compró acciones en la empresa Yale y luego las vende a la bolsa de valores. Es decir, ya los accionistas de esta empresa le permiten al señor Ruiz vender sus acciones en la bolsa de valores, que ya sea el mercado secundario. Lo que opera es un cambio de propiedad. Su volumen de operaciones son mayores que en los mercados primarios porque se capitaliza el capital accionario de esa empresa a través de la redituabilidad de las acciones que son vendidas en el mercado secundario con una mayor tasa de interés o dividendos. En este caso se llaman dividendos. En función de los sujetos que concurren a un mercado, son mercados directos. Son aquellos en los que los oferentes y demandantes de fondos se ponen en contacto para directamente realizar intercambios. Cuando dos inversionistas se conocen y entre ellos acuerdan, sin ningún intermediario, cuál va a ser los mecanismos de negociación de la compra y venta de títulos valores.
Y los intermediarios son aquellos donde uno de los participantes es un intermediario financiero, puede ser un banco como asesor, el cual demanda recursos financieros que vuelve a negociarse con terceros con otro banco. Es decir, que el mercado intermediario no interviene la persona de carne y hueso, sino que interviene bancos comerciales para entre ellos poder negociar la redituabilidad de esos valores comercializados, es decir, negociar con terceros. A medida que hay un mayor desarrollo del mercado financiero, esto es efectivo para la economía porque la intermediación financiera empieza a aumentar, eso va a generar demanda agregada, consumo nacional, va a generar empleo y por lo tanto las instituciones van a prestar un mejor servicio a los clientes. Por esa razón se plantea que el mejor sistema, el mejor sector económico de una nación es el sector financiero. Y las condiciones en que se maneja ese sector financiero es lo que va a garantizar al inversionista nacional o internacional que su dinero va a estar bien capitalizable en el tiempo. Por lo tanto, cuando se hace un diagnóstico de una economía, el primer sector que se estudia en términos del PIB es el sector financiero, dadas las innumerables negociaciones que aquí se realizan, tanto con capital nacional como con capital extranjero. Otro mercado, bueno, tenemos el mercado de valores, que es el conjunto de transacciones vinculadas con la compra y venta de valores de todo tipo, ya sea negociación de acciones, de bonos, obligaciones, emitidos por el Estado o también emitidos por la empresa de cualquier nacionalidad, sea nacional o extranjera. Eso le permite mayor captación de fondos en términos de divisas internacionales y mayor control sobre esas divisas y sobre esos valores. Y los valores negociados pueden ser nuevos, ya sea en un mercado primario o emitidos en un mercado secundario. Y en referencia al mercado cambiario, en este caso también manejamos el Bitcoin, son las operaciones vinculadas con la compra y venta de moneda extranjera o moneda digital, realizadas a través de bancos comerciales, casas de cambio, pero con la supervisión del Banco Central de la Nación. Los demandantes son familias y empresas, y las empresas por lo general necesitan hacer transacciones para invertir, ya sea a nivel nacional o a nivel extranjero, o para adquirir materias primas, insumos y productos. Aquí están algunos videos que deben ver para incentivar e incrementar su aprendizaje. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? Perfecto, excelente, me encanta eso. Y finalmente, vamos a analizar el comportamiento de la inflación. La inflación ya la hemos visto en el tema 2, cómo se calcula por el índice inflacionario. Aquí vamos a hacer un repaso. ¿Qué es la inflación? Ya sabemos que la inflación no es más que la reducción del poder de compra. Si en el año 70 con $10 compraba todos estos productos, llega el año 2019, con los mismos $10 voy a comprar menos productos, apenas compraré queso, agua y pan. En el caso del 1970, con los mismos $10, compraba zanahoria, tomate, uva, fresa, limones, naranja, pan y agua. Por lo tanto, la inflación es el crecimiento sostenido de los precios, como lo vemos aquí. Fíjense que la inflación se está llevando el carrito porque ya no se puede comprar. Entonces, la inflación podemos definirla como el alza sostenida y persistente que a nivel general de precios de los bienes y servicios de una economía. Ello significa que si el alza de los precios ocurre solo en un sector de la economía, no es situación de inflación. Por ejemplo, si el alza de los precios en el sector primario, o en el sector calzado, o en el sector zapato, en el sector bolso, o en el sector de computación, no es inflación. La inflación es un crecimiento sostenido de todos los precios de una economía. Por lo tanto, cuando ocurre en un sector es una subida recurrente en el tiempo y por lo general debe ser mantenida durante años para que pueda ser llamada inflación. Para estimar la variación de los precios se toman los índices de precios, que ya lo vimos en el capítulo 2, en la unidad 2, los cuales son medidas en el nivel de promedio de precios de la economía, ya sea el deflactor o el nivel general de precios o el índice general de precios. Entonces, ¿qué es un índice de precios? Se obtiene, ya lo vimos, dividiendo el valor monetario de un conjunto de bienes y servicios en un periodo de tiempo que es un año y su valor monetario en un determinado periodo base o precio constante, multiplicando por el resultado por 100. Por ejemplo, supóngase el gasto de un individuo en bienes y servicios totaliza $430 en un periodo X del año 2020
Y ese mismo conjunto de bienes costó $370 en el año 2019, que es el año base, a precio del año base o a precio constante del año base. Entonces vamos a ver cómo se incrementa la pérdida del poder adquisitivo del año 2019 al año 2020. Entonces lo que hacemos es dividir el costo de los bienes en el periodo X sobre el costo de los bienes en el periodo base, es decir, el costo de los bienes en el año 2020 entre el costo de los bienes en el año 2019 por 100. Quiere decir que hubo un incremento del índice de precio del 116.2%, pero en términos reales, la inflación apenas creció en 16.2%. ¿Qué implica ello? Que por cada $100 que yo tenía para comprar en el año 2019, ahora tengo que comprar la misma cantidad de bienes y servicios, pero ya no con $100, sino con $116. Entonces, el resultado señala, como les decía anteriormente, el precio en el periodo X de un conjunto de bienes en el año base costaba 100%. Hay una variación de 16.2% respecto al año base 2019, por lo tanto la inflación aumentó en 16.2%. Quiere decir que para comprar en el 2020, necesito $16.20 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que el año anterior. ¿Dudas, preguntas? Bien, continúo. Puede considerarse un buen estimador de la inflación, pues registra este índice de precio al consumidor los movimientos de precio del consumo familiar, de la producción hasta los comerciantes que intervienen en el proceso económico y la formación de precios. Entonces, la identidad quedaría de la siguiente forma. El índice de precio al consumidor es igual al costo de la cesta en el año X entre el costo de la cesta del año base por 100. Y para calcularlo, por ejemplo, vamos a calcular el índice de precio al consumidor en el área metropolitana de Quito con el año base 97. Utilizando la ecuación, obtenemos que el Banco Central de Ecuador señala que para el índice de precio al consumidor de ese año 2000 fue de 206%, por lo tanto, fue el año de la debacle del cambio del sucre al dólar, donde la inflación se incrementó más del 100%, y obtenemos que el incremento del 97 al año 2000 fue del 106%, no del 206, que con respecto al año base, que es 100, los precios de la canasta seleccionada tuvieron un incremento de 106%, quiere decir que con $100 que compraban en 1997, en el 2000, ahora necesito $106 más para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. ¿No hay dudas, no hay preguntas o se retiraron? Pregunto. Creo que se fueron. Aquí estamos, economista. Ah, ok, gracias. ¿Qué significa esto? Un índice de precios al consumo. Aquí está. Ok. Bueno, esta clase, como ya lo vimos antes, lo que es el índice de precios al consumo, que es la tasa de inflación. Si queremos medir la tasa de inflación del año 99, buscamos los anales del Banco Central de Ecuador, el índice de precio del año 99 menos el índice de precio consumido del año 98, entre el índice de precio del año 98 por 100, y nos da este resultado. ¿Ok? Quiere decir que la tasa de inflación se incrementó en 20,1%, es decir, la cantidad de bienes y servicios que comprábamos en el año 98 con $100, ahora tenemos que conseguir $20 más para comprar la misma cantidad de bienes y servicios, como lo observamos aquí. Fíjense que aquí hubo un incremento de $151 a $181 del año 98 al año 99. Y la inflación se siguió acelerando al 206% en el año 2000 y así consecutivamente el año 2003, o sea que una inflación sostenida y creciente, y ello determinó que Ecuador recurriese a la moneda norteamericana para poder estabilizar la política expansiva que había en ese momento. Monetaria expansiva, perdón. Por lo tanto, si medimos la tasa de inflación, observamos que en el año 99 la inflación creció en 20.1% y fue disminuyendo en términos reales en años sucesivos, en términos reales. El deflactor, también lo vimos en clase anterior, no es más que un índice de precios a partir del cual puede calcularse la inflación de la economía
ya no de un sector, sino de toda la economía, ya no de una cesta básica, sino de toda la producción nacional de bienes y servicios. Se obtiene viendo el PIB a precios corrientes o nominal entre el mismo PIB a precios reales multiplicado por 100. Y este índice se acerca más al concepto de índice general de precios y se aplica a todos los bienes y servicios producidos en la economía, mientras que el índice de precio al consumidor solamente se aplica a los bienes de la cesta básica que es consumido por un consumidor, tal como lo vemos aquí. El deflactor es igual al PIB nominal entre el PIB real por 100. O sea, esto era lo que tenía que hacer en el ejercicio de una forma tan sencilla como eso. Aquí vemos un ejercicio completo, como han debido hacerlo en el cálculo, que es en los años 98 al 2002, el PIB a precio corriente en millones de unidades monetarias, el PIB constante a precio base del año 97 en millones de unidades monetarias, aplicando la fórmula del deflactor, ¿ve? Entre el año 98, el deflactor, observamos aquí del año 98 con respecto al año 97, que es el año base, nos da como resultado un crecimiento sostenido de los precios de 118.9%, pero en realidad la inflación creció en 18,9% del año 97 al año 98, de tal forma que al terminar el ejercicio, ¿verdad?, efectuado por la tasa de inflación del año 98 con respecto al año 97, vemos un crecimiento de la tasa de inflación, como lo decía anteriormente, del 18,9%. Quiere decir que la tabla quedaría de esta forma. El deflactor 118, 150, 194, 209 y 239, pero esto solamente nos mide el crecimiento evolutivo de los precios, pero no la tasa de inflación. Para poder determinar la tasa de inflación tenemos que aplicar esta ecuación, demostrándose así estos valores reales de la tasa de inflación, que también es lo que tienen que hacer en el ejercicio anterior. Entonces vemos aquí cómo la inflación ha crecido hasta el año 2000 y por efecto de la adquisición de la moneda norteamericana, que es el dólar, en el año 2001 bajó la inflación ecuatoriana, sin embargo se vio incrementada en el año 2002. Como resultado final, ¿qué es lo que tienen que hacer en el ejercicio? Que ya lo explicamos anteriormente. Aquí tenemos los valores del deflactor, tenemos los valores de la tasa de inflación y en realidad el verdadero crecimiento sostenido de los precios y la tasa de inflación. El deflactor solamente nos sirve como instrumento para evaluar el crecimiento sostenido de los precios. O sea, aquí vemos cada uno de los valores inflacionarios y finalmente, este es un ejercicio que deberán hacer. Si lo desean, no es obligatorio, puesto que ya ustedes, ya esto lo vimos en el capítulo 2, y se determine el deflactor del PIB y la tasa de inflación a precio constante en el 93 y analice económicamente la situación de ese país. Quien lo desea hacer, lo puede hacer, pues ya tiene las herramientas para llevarlo a cabo. Y pasamos ahora a analizar las teorías explicativas de la inflación. ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Cuáles son las teorías? ¿Cuáles son los tipos de inflación? Tenemos dos tipos de inflación, la inflación de demanda y la inflación de oferta. La inflación de demanda se analiza desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista keynesiano, por John Maynard Keynes, quien propuso esta teoría. Y la inflación de oferta obedece al incremento de costos y cuando la inflación es estructural, cuando se lleva a cabo en todos los sectores económicos y cuando se lleva a cabo en grupos de países con características económicas muy similares. Entonces analizamos la inflación de demanda. Se dice que desde un punto de vista monetarista, cuando obedece a la excesiva cantidad de dinero en la economía que genera altos poderes de compra. Por lo tanto, se expande la demanda, la oferta no puede responder al incremento de esa demanda de bienes y servicios y se produce una subida de precios. El factor clave del crecimiento de la demanda, por supuesto, es M1, que es la masa monetaria 1, cuando hay mucho dinero en la economía, cuando hay muchos billetes, cuando hay mucha moneda, y ello genera una corriente inflacionaria, lo cual es un fenómeno netamente monetario. De la siguiente forma, se incrementa la masa monetaria en billetes y monedas, esto genera un incremento del poder adquisitivo de la población,
también se produce un incremento en la demanda agregada o demanda de bienes y servicios en mayor cantidad que la oferta, dando como conclusión que la demanda es mayor a la oferta y el empresario no puede responder ante esos incrementos de demanda, por lo tanto eso va a generar inflación y va a generar posiblemente quizás una devaluación, dando como resultado finalmente un incremento en los precios, y es allí donde el gobierno a través de la política monetaria debe recurrir a la política monetaria restrictiva, reduciendo ese caudal de dinero que genera inflación e incrementando las tasas de interés. Cuando desde el punto de vista keynesiano, Keynes establece que no hay una relación entre liquidez y precios, ya que la persona no gasta todo su dinero en bienes y servicios, sino que guarda una parte para demandar dinero en términos del motivo de transacción, el motivo de especulación o el motivo precaución. De manera que la demanda agregada no dependerá directamente del dinero o del crecimiento del ingreso, sino que dependerá de otros factores, que es lo que él llama en pleno empleo. Es decir, en pleno empleo no es que todo el mundo está trabajando, sino que hay una optimización de los factores productivos, lo cual genera un incremento en la inversión, se expande la demanda agregada y como la oferta no puede responder ante esos incrementos de demanda, se produce la presión sobre los precios y estos se elevan. Es cuando se genera la escasez, cuando los precios son bajos, ¿verdad? Y el empresario no puede producir porque perdería negocio y ni siquiera puede cubrir su costo de producción, entonces se produce una presión hacia el alza de los precios hasta llegar al equilibrio, como lo vemos en la siguiente gráfica. Factores distintos de la economía, monetarios, hacen que se incremente la demanda por encima de la oferta y hacen también que se incrementen los precios, porque el empresariado no puede responder ante esa demanda creciente de bienes y servicios. Inflación de oferta, pues la inflación de costo. Es decir, un aumento de los precios se explica en base a la elevación de los salarios y otros costos de producción. Cuando se incrementan los salarios, ya sea por decreto gubernamental o por efecto de la economía, cuando se emite un salario mínimo, esto va a generar una inflación de costo, porque los sindicatos presionan a que se les pague un mayor sueldo a sus empleados empresariales. Por lo tanto, el empresariado tendrá que recurrir a un crédito bancario para poder mantener estos costos financieros, ya que es parte también del uso del capital por parte de la inversión. Es decir, cuando un empresario también acude a un sistema financiero a buscar dinero prestado con altas tasas de interés para poder costear sus deudas o para comprar más materia prima. También es una inflación de costo. Y al elevarse se reducen las ganancias y el empresario traslada los precios, ¿verdad? Ante el incremento de costo, los traslada a los precios para poder garantizar el pago de la deuda. Es por eso que los precios comienzan a crecer a una tasa mucho más alta, experimentada por los costos. Por supuesto, todo empresario que recurre al sistema financiero en busca de un crédito con tasa de interés por encima del 30 al 40%, ese pago de ese costo financiero, ¿a dónde lo va a trasladar? A los precios, que es el punto final de su proceso productivo. La inflación estructural, como se lo decía anteriormente, es cuando se origina en diferentes países con características similares, crecimiento inflacionario sostenido. Por ejemplo, la inflación creciente que se da en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, son similares las tasas de inflación, no así en Ecuador, porque tenemos una moneda fuerte que nos permite incrementar la inflación como en esos países. Y son países atrasados. La rigidez del lado de la oferta de los factores productivos son los responsables de la disparidad entre la demanda que conduce a la elevación persistente de los precios. Por supuesto, si se incrementa los sueldos y los salarios, verá que depende del factor trabajo, eso va a generar inflación. Si se incrementa los créditos para llevar a cabo el incremento del capital, que es un factor productivo, eso genera inflación. Y si se incrementa el precio de la tierra, ya sea para actividades agrícolas o para crear una nueva empresa, también eso va a aumentar la inflación porque los costos van a ser trasladados a los precios de los bienes y los servicios de esos productos.
Y también se genera una inflación estructural cuando hay una alta dependencia externa de la moneda que determina que la inflación internacional se traslada a la inflación del país a través del comercio exterior, que es decir, que todas las mercancías que son importadas automáticamente ya vienen inflados los precios y, por supuesto, el importador no va a perder. El importador tendrá que vender a precios internacionales la mercancía que importó a los consumidores nacionales. Entonces, eso se le llama inflación estructural. Y en el caso de la inflación estructural, el problema es a largo plazo, o sea, el problema es de entre 5 a 10 años, 15 o hasta 20 años o más. En el caso de Cuba, que tiene 60 años con inflación, en el caso de Venezuela, que ya lleva más de 20 años, y Dios no lo quiera, otros países latinoamericanos cuando elijan a sus presidentes. ¿Dudas, preguntas? Ahora, ¿cuáles son las medidas o las políticas que los gobiernos deben recurrir para evitar el crecimiento sostenido de la inflación? No para eliminar la inflación, nunca se elimina, solamente se controla como si fuese una enfermedad crónica, tales como la diabetes o la hipertensión en otro caso. Dice, los keynesianos reconocen que cuando la demanda es mayor a la oferta, demanda de bienes y servicios mayor a la oferta, se genera inflación, lo cual debe combatirse aplicando políticas fiscales restrictivas a fin de reducir el gasto público y la oferta monetaria, haciendo descender la inflación. Es decir, que el Estado decide incrementar los impuestos para que las personas no tengan tanto dinero y eso evite la generación de inflación. Cuando la inflación y el desempleo ocurren simultáneamente, como el caso ecuatoriano, se recurre a políticas monetarias restrictivas para reducir los medios de pago, las bajas de demanda y por consiguiente para reducir los precios. Las alzas de los salarios y los costos, las alzas de salario, perdón, y los costos han llevado al Estado a recurrir de política de renta, es decir, política de ajuste de sueldos y salarios, ya sea a nivel público, cuando los ministros se establece un incremento, se establece un salario menor al cual cobran, o el presidente también, las cuales inciden en salario y precios por medio de acuerdos de sindicato o sector empresarial, a fin de regular unos con otros, ya sea a nivel público o a nivel empresarial, y se incluyen los controles de precios y salarios por parte del Estado mediante la vía legislativa. Cuando el Estado ecuatoriano emitió que el empresario independientemente podía disminuir los sueldos y los salarios o podía pagar un porcentaje menor para evitar los efectos negativos de la pandemia, en este caso. Y la teoría estructuralista centra el origen de la inflación en problemas generados con la rigidez del aparato productivo, cuando el aparato productivo no está bien desarrollado y busca proponer una política macroeconómica o económica que remueva las estructuras productivas arcaicas en los países menos desarrollados, o cuando la presidencia, el mismo presidente no evoluciona, solamente hace criticar al presidente anterior, no genera productividad, no genera empleo, no genera sostenimiento en la economía, mucho menos desarrollo y crecimiento. Entonces ocurre esta política, perdón, esta teoría estructuralista. ¿No hay dudas? Entonces vamos a ver el cuadro comparativo de las 4 políticas. En conclusión, según la teoría de demanda, están los keynesianos que fundamentan la generación de políticas, pero de medidas fiscales para disminuir el gasto público y la oferta monetaria. Los monetaristas impulsan la medida monetarista crediticia de manera de restringir el carácter crediticio para evitar la inflación. La teoría de costos, de la que propicia la política de renta, disminuyendo las rentas y los ingresos y los sueldos y los salarios a través de acuerdos entre sindicatos y empresarios, ¿verdad? Y la teoría estructuralista, que surge cuando el aparato productivo no es lo suficientemente productivo, para la redundancia, no hay flexibilidad para poder acomodar las variables macroeconómicas de acuerdo al nivel que exige la economía mundial y no permite establecer transformaciones estructurales profundas. Ahora, ¿cómo se combate la inflación? A través del ajuste y el enfriamiento de la economía. Por ello es necesario acudir a reducir la presión de la demanda por vía de importaciones y también por vía del sostenimiento del gasto público. De allí que se libere recursos presupuestarios para afrontar
a través de subsidios, a través de subvenciones al empresario, de manera que pueda mantener precios bajos al público consumidor. Asignaciones. Van a investigar las causas y consecuencias de la inflación, van a elaborar un cuadro comparativo entre causas y consecuencias, van a analizar la perspectiva inflacionaria para Ecuador el año 2021 y van a investigar otros tipos de inflación, ya sea la deflación, estanflación, hiperinflación, inflación galopante, desinflación subyacente y espiral inflacionaria. Y van a ver estos videos para reforzar el conocimiento de la aprehensibilidad de la unidad número 3, la unidad de hoy. Esas son las asignaciones. Muchas gracias por su, bueno, aquí dice por su participación, poco participaron. Y aquí vemos a la persona en tiempo de pandemia comprando y gastando su dinerito. ¿Dudas? ¿Preguntas? Inge, disculpe una pregunta. ¿Estas tareas están todas en la plataforma? Todas están en la plataforma. Van a ser las que están en la plataforma, las asignadas en la plataforma. ¿No hay dudas? Ya, gracias, economista. Bueno. Nos vemos el sábado en el aula 212, presencial, para llevar a cabo la unidad 4. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Revisen la plataforma. Ya el examen fue verificado. Ya sus notas están en la plataforma y espero que para el segundo parcial existan mejores notas, dado que ustedes van a subir sus actividades antes de la fecha prevista. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, economista. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Araísa. Gracias, María Cristina. Gracias, Juan. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, economista.